Bienvenidos a otro episodio Aprendiendo con Seb. Ahora lo que nosotros vamos a ver va a ser acerca de los viewports y las aserciones. Cuando nosotros hablamos de viewports, hablamos de las ventanas gráficas, de cómo este se ve dentro de la pantalla, todos los elementos cuando lo corremos de manera ilustrativa. Para tener una idea, nosotros vamos a abrirlo. Y para abrirlo, si ustedes recuerdan, es NPX Cypress Open, todo en inglés, ¿ya? Entonces, aquí creo de que no puse la palabra Cypress. Aquí vamos y vamos a abrirlo. Luego de esto, nos va a cargar la pantalla y vamos a dar End-to-End Testing. Vamos a elegir el motor de nuestra preferencia de navegador y vamos a elegir Chrome en mi caso. Luego aquí tenemos el script logging y lo que voy a tocar ahorita de manera rápida para que ustedes lo tengan es la resolución. La resolución de la pantallita donde corre el test. Como pueden ver, el test corre bien, hace el submit y se loguea, pero es una pantallita. En muchas ocasiones eso nos puede generar conflictos porque en algunos servidores o donde mi compañero comúnmente sí funcionó, pero fíjate que allá donde el profesor no funcionó. Y en muchas ocasiones por esto sucede. ¿Ya? O fíjate que mi trabajo funcionó, pero llegando a casa ya no funcionó porque posiblemente yo tengo otro tipo de monitor o otro tipo de laptop, etcétera, etcétera. Otro tipo de display donde yo hago mis scripts. Entonces, lo que podemos hacer es dejar como un estándar. Nosotros para poder hacer eso nos podemos ir a la documentación, ¿ya? De Cypress. Vamos a abrir un motor de búsqueda y luego vamos a poner Cypress Doc. Luego de esto vamos a poner el primero, ¿verdad? En este caso. Como pueden ver, todo está en inglés. Yo les sugeriría de que hicieran manejaran la página en inglés para que ustedes se vayan acostumbrando. Pero si a ustedes les cuesta, como a mi persona, también pueden recurrir las bondades que hoy en día tenemos y le podemos trasladar al español. Pero ojo con algo, no todo está súper preciso, pero sí provee la información necesaria. Y también cuando nosotros hacemos la búsqueda tenemos que hacerla lastimosamente en inglés, porque lo único que hemos hecho es forzar a la página que la traslade a español ya. Entonces, en este caso, yo voy a poner viewport y es una ventana gráfica, ¿verdad? La ventana gráfica, y así es como nosotros lo declaramos dentro de Cypress, y tenemos que poner un ancho y un alto. Lo podemos poner de manera personalizada o lo podemos meter de manera preestablecida. ¿Cómo así? Mediante estas palabras reservadas que ya nos proveen cierto ancho y altura. Como pueden ver, aquí solo nos proveen cosas de Mac, por así decirlo. Posiblemente los de Cypress o los que hicieron esto ven un poco más provechoso que cuando se ocupa Mac, que cuando Windows, posiblemente porque las resoluciones de Mac ya están preestablecidas. En cambio, una laptop en Windows puede ser muy diversa, entonces quisieron como meter un estándar, me imagino yo. Entonces, lo que yo voy a ocupar va a ser este MacBook 16, ¿ya? Que ya sé que me va a proveer ese tipo de ancho y ese tipo de alto, ¿ya? Cuando corra mis tests. Entonces, para poder ejecutarlo en mi script, hago lo siguiente. Lo voy a poner al principio de todos los elementos que yo tengo. Y para poner eso pongo site.viewport y luego entre comillas dobles o simples, eso no interesa, pero si deben entre comillas, pongo la palabra que he puesto. Luego cuando lo grabo ya tengo abierto el modo ilustrativo y si se fijan ya cambió, ya a la resolución escogida, por así decirlo. Como ustedes pueden ver, se nota más ancho, se nota como más bonito, por así decirlo, y tiene como mayor amplitud para capturar los datos. Eso es lo que sirve el viewport, ya para poder visualizar mejor los elementos y que el test corra sin problemas. Ahora bien, vamos a irnos de manera llena a lo que son las aserciones. El viewport ya no puedo mostrar más, solo quería mostrar ese poquito porque realmente no tiene mucha ciencia en hacerlo. Pero si ustedes pueden probar algún tipo de resoluciones cuando hagan script en casa, lo pueden hacer y así pueden ir jugando y adaptándose de acuerdo a lo que es el viewport. Si tienen dudas o comentarios o tienen algo que quiera ahondar acerca más de ese tema, me pueden dejar su comentario y con mucho gusto les daré una respuesta o simplemente puedo hacer un video dedicado a eso. Ahora bien, vamos a ir a las afirmaciones ya en español o a las aserciones. La aserción primera que yo voy a hablar, ya,
hacerla, vamos a poner en inglés, va a ser del should. El should es como lo que nosotros tenemos oficial, por así decirlo, en Cypress para hacer un assertion. El assertion me dice de que yo voy a afirmar que un elemento que existe en pantalla, que, que tenga un tipo de atributo, que tenga un tipo de longitud, que tenga un tipo de elemento, etcétera, etcétera. Yo no voy a explicar, ojo con algo, toda su gama de opciones que este tiene, sino más bien cómo se puede ocupar de manera sencilla. No voy a ahondar en más. O si ustedes quieren ahondar en más, ahí está la documentación súper eh, robusta acerca de esto. Ya, assertions o afirmaciones en español, y aquí está. El should puede tener not equal, did equal, have any keys. Lógicamente todo está en inglés. Por eso les digo de que se acostumbren poco a poco. Pueden tener el traductor a la par o lo pueden hacer así como lo estoy haciendo y no hay problema. Pero para que se vayan acostumbrando. Yo lo que voy a hacer ahorita es ocupar el should. ¿De qué manera? Cuando nosotros entramos a una página, ya, en este caso, continuamos con el login. Voy a entrar. Esto ya lo hacemos. Ya. Y entro y cuando nosotros es práctica, este porque es un ejemplo, pero en condiciones normales como un homepage o una página de bienvenida. Y tal vez nos dice el requerimiento, validad de que cuando una vez te loguees estés en esta página. Nosotros tenemos que buscar un elemento identificador o algo que me muestre que yo estoy en esa pantalla. En este caso, yo veo de que dice esta letanía, por así decirlo, esta leyenda, y la voy a tomar porque posiblemente sé de que en otra página no la tiene. Entonces yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar a inspeccionar. Luego de eso yo veo este tipo de estructura. Tengo un texto plano, tengo solo una clase y tengo un tag name. Yo lo puedo hacer de la manera estructurada que he venido haciéndolo, que es por medio de CSS Selector y no hay problema. Pero en este caso veo que hay una clase implicada. Entonces dentro de esta clase yo lo voy a tomar para dar referencia a otro tipo de dato, el cual es el siguiente. Cuando nosotros tenemos una clase como esta, sencillita y todo, también puedo ahorrar fatiga, como lo hice con el ID. Entonces, cuando tengo una clase, ya lo puedo hacer de la siguiente manera. Pongo punto, value, clase. ¿Qué quiere decir eso? De que el punto es algo ya predefinido y voy a poner el nombre de la clase. Eso es todo. No tengo que poner todo esto y ya no tengo que poner el numeral, sino que ahora es por punto. Numeral es para ID y punto es para clase. Cuando ustedes vean los scripts automatizados que hay hoy en día y posiblemente agarro un ejemplo, ustedes ya en esta altura ya saben, como dijo Seb, si veo un selector con numeral, pues es un ID que está ocupando este fulano. Y si ya veo un punto, pues es una clase que está ocupando este mengano ya, por así decirlo. Entonces, de acuerdo a las características que he visto, le voy a poner un site.get para hacer la primera afirmación. Luego de esto pongo punto y el valor de la clase yo les recomiendo siempre irse al DOM y copiarla de ahí, ¿ya? Porque posiblemente no tenga algún tipo de dato. Vamos a ver, aquí es un relajito y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer un inspect y luego le doy doble clic, post title, ya, y lo pongo. Se me ha olvidado poner las comillas dobles o simples. Eso no interesa. Yo en este caso voy a ocupar comillas simples, ¿ya? Y ya tengo mi selector hecho. Entonces, para hacer la afirmación o el assertion a este selector, voy a hacer lo siguiente. Como yo aquí a simple vista, lo más sencillo que voy a hacer es afirmar de que el texto exista y que sea este texto. Entonces, así lo que voy a hacer es poner punto should o en español debería, ¿ya? Y vamos, este viene estructurado de la siguiente manera. Si nosotros colocamos el mouse acá, ya nos provee lo que nosotros necesitamos dentro de este. Pero aquí, como ya me lo puedo, pero si ustedes tienen alguna duda, busquen la información y la van a tener, voy a poner un have
test, que me está indicando de que debe tener un texto. Pero ¿cómo va a tener un texto de acuerdo a la siguiente estructura? Pongo coma y me está diciendo, viejo, vas a ocupar el hype test. Entonces el hype test viene anidado por una coma y le tenés que poner de acuerdo a lo que va a capturar este selector, que ya lo estoy viendo, que es un ID, tiene que tener el texto de John Doe. En este caso, el texto que yo voy a evaluar es login successfully. Entonces, yo le pongo comilla doble simple, eso no importa, pero debe ir entre comillas. Y luego voy a ir a capturarlo. ¿A dónde? Al DOM. Entonces, aquí lo capturo, le pongo control C y control V. Y luego ya tengo. Luego le doy grabar y veo si mi aserción ha funcionado. Y como pueden ver, aquí está la aserción. Ya me lo señalé y todo está bien. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de aserción que nosotros podemos hacer en Cypress. Otro tipo de aserción que nosotros podemos hacer en Cypress es el SPET. Vamos a poner assert SPET. Y el SPET, ¿qué tipo de estructura tiene? Si nosotros nos fijamos y nos vamos a la documentación oficial, nosotros vemos que el SPET, digamos en este, tiene la siguiente estructura. La estructura de la palabra reservada SPET, que espero algo de acuerdo al selector que le pongo. ¿Dónde ver el selector? Dentro de estos paréntesis. Y luego yo hago algo igual como lo hice con el should, que pongo palabras reservadas acá, que son un puño, y creo de que en otros lugares ustedes pueden encontrar mucho más palabras, son un listado más ordenado y organizado y de todo lo que ustedes quieran de acuerdo a lo que van a ocupar, ¿ya? De acuerdo a los requerimientos que le han puesto, ya sea el proyecto, el cliente, lo que sea. En este caso, yo voy a poner to exist, por decir algo, que exista algo. Y me voy a basar en lo siguiente para hacerlo más interesante y no basarme en el mismo texto que yo tengo. Entonces voy a basarme en este tipo de elemento. Veo de que tiene una clase, pero la clase es súper gigantesca. Para mi parecer, tiene un texto acá, tiene un style, pero tiene una referencia. Porque a pesar de que nosotros tenemos la figura de un botón, pero aquí me puedo fijar de que es un hipervínculo, porque los hipervínculos empiezan con A. Luego de eso, lo que voy a hacer es tomar este tipo de elemento y lo voy a hacer de la estructura normal, ¿ya? De esta, ¿ya? Entonces, voy a hacer una captura del SPED, perdón, del SPED correcto, y adentro de este va a ir mi selector. Y el selector lo voy a hacer como CSS selector. Voy a poner el A, va a ir entre corchetes y luego pongo esto. Luego de eso ya creé mi SPED, pero para eso tengo que hacer de acuerdo a qué voy a estar comparando o qué acción voy a tomar. Entonces voy a poner punto to punto exist y ya me lo complementa. ¿Qué quiero decir aquí? De que yo espero de que este selector, una vez ya entre a todo esto, exista. Entonces le doy grabar, lo corre y se ejecuta. Pero si ustedes pueden ver algo ahorita, posiblemente por mi internet o algo no se está ejecutando tan rápido, pero si ustedes se fijan aquí, ya de un solo, al principio vi de que el SPED que yo hice ahorita ya se ejecutó y al parecer todo funciona bien. Y aquí se ejecutó ¿cuál? El should, de acuerdo a la aserción que hice previamente. Entonces yo puedo decir o puedo responderme, hey, lo hice bien, pero no, aquí todo lo hice mal. ¿Por qué? Porque el SPED, a pesar de tener la misma estructura y en esta ocasión no nos explica adecuadamente cómo poder aplicarlo, es porque todo esto se maneja de manera asíncrona. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de métodos asíncronos, estamos hablando de que todo se ejecuta sin esperar nada. Ya, como que usted va en una carretera, usted va viajando en su carro, pero a la par tiene carro. Si es doble sentido de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Nadie está esperando, hey, se va a cruzar la calle, yo también voy a... No, no, no. O sea, todos van a su ritmo. Eso es como asíncrono. Y síncrono es algo parecido como que voy a esperar que no sé, que alguien salga del baño para yo entrar al baño, por decir algo, ¿verdad? Eso es método asíncrono. Espero de que un evento termine para yo seguir con mi evento, por así decirlo. Entonces el SPED es como esa alma errante, que si nosotros no lo ponemos bien, entonces este se va a ejecutar
como quiera. Entonces aquí también da pauta a otro tipo de concepto, y lo voy a mencionar rápido porque lo he visto en algunas entrevistas, lo he visto en el diario vivir de la vida laboral, que está ese tipo de concepto que se llama flaky test. Y más adelante también vamos a ahondar de eso. Los flaky test son aquellos de que se ejecutan o test que se ejecutan periódicamente, pero en algunas ocasiones fallan. Y no quiere decir que la razón de que falle es porque se hizo una mala aserción, pero contribuye a que de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecutan los tests, todo pasa con normalidad, pero va a llegar un día que fallan y posiblemente al día siguiente y las semanas venideras pasan, pero va a llegar otro día que falla. Entonces, posiblemente puede ser porque se hizo una aserción mala, confiando que el SPED, hey, no, pero aquí me dio, todo está nítido. Entonces, y no es así. Si nosotros no entendemos cómo es el concepto del spec en Cypress, entonces ya hemos fallado. Porque si solo ejecutamos así, estamos mal. Tenemos que meter otro concepto que se llama promesa. Y las promesas es algo parecido que yo prometo hacer algo hasta que ocurra un evento, como un evento síncrono, perdón, como lo mencioné antes, que yo tengo que esperar hasta que alguien termine algo para yo hacer mi evento. O sea, de alma errante yo tengo que pasar a una alma así como organizada, algo seguir reglas. Y el SPED lo tenemos que meter a eso. Entonces, para hacer un SPED bueno y una aserción buena haciendo SPED, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a capturar nuestro selector. Vamos a capturarlo, pero aquí ya lo tenemos. Entonces solo voy a hacer esto. ¿Ve? Ya. Voy a copiar y voy a pegarlo acá. Luego de eso, para hacer una promesa, ni modo, tengo que meter esta palabra reservada y no me la puedo evitar, que es el punto den. Que aquí yo estoy diciendo, hey viejo, capturé algo y este algo va a ir, yo lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar de manera síncrona para que este no se me salga del corral, por así decirlo. Entonces, la estructura de esta es como viene en el describe y el it, ¿ya? Que le ponemos paréntesis. Luego de esto, nosotros tenemos que pensar en un nombre idóneo. El nombre debe de ser de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando. En este caso, yo voy a poner label. ¿Qué es ese nombre que estoy poniendo? Es como mi manager, mi manejador. Es la persona, veámoslo así, o el elemento que yo voy a tener dentro de este para que me maneje lo que tiene este selector. Ya, veámoslo así. Es como mi manager, mi gerente en este caso. Podemos poner cualquier nombre, en este caso algo adecuado, y la estructura viene dado como está el lead o el describe, que viene un igual, viene una flechita, como ponemos acá, y luego nosotros abrimos y cerramos llaves, y dentro de este ya podemos poner el SPED, porque dentro de esto ya es como mi contenedor, es como donde yo controlo todas aquellas almas perdidas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, aquí en el SPED ya no tengo que poner literalmente mi selector, sino que yo ya pongo el manager. El manager, ¿por qué? Porque es el que me va a manejar de mejor manera todo lo que tengo. Pero aquí lo vamos a hacer mucho más bonito, ya. No solo que exista, sino de que ya le vamos a introducir mucho más dificultades para que ustedes se lleven esto a casa, porque a mí me gusta dar todo esto para que ustedes experimenten y se lleven mayor información de la que pueden tener en otro video o en otro lado y ustedes entiendan. Lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo, siguiendo como una homogeneidad, por así decirlo, de lo que hemos venido haciendo. Extrajimos el texto acá. Bien, perfecto. Aquí, ¿cómo podemos extraer el texto de este selector? Ya tengo mi manager, pero no sé qué texto tiene. Para extraerlo, lo vamos a hacer de una función propia de JavaScript, que es punto, lo metemos adentro de esos paréntesis, porque así tiene que venir dado, porque aquí es donde yo tengo que extraer y llevar como ese elemento virtual, por así decirlo, de acuerdo al label. Entonces vamos a poner test y como es una función, le ponemos abrimos y cerramos paréntesis. Aquí virtualmente ya tenemos hasta este punto como la extracción del texto que vamos a evaluar. Y aquí, como les digo, usted, yo porque a medio me lo puedo, el SPED y las acciones que necesita, pero ustedes pueden ir probando más. En este caso, yo voy a probar con punto to, punto equal. Equal que el texto que yo voy a extraer o que extraje. ¿Ya? A este punto es como que extraje el texto. Este bando es, viejo,
tenés el texto requerido, del punto por acá es como que fuera un policía. Y aquí, hey, ¿traes los papeles? Sí. Entonces entras, pero los papeles deben de decir algo. ¿Y que van a decir? Me voy al DOM y van a decir logout. Voy a copiar el texto plano desde el DOM, no lo voy a copiar desde acá. ¿Por qué? Porque puedan haber issues, etcétera, etcétera. Ya lo he mencionado muchas veces, a mí no me gusta eso, entonces lo voy a copiar acá para estar súper seguro. Entonces ya lo grabo, ya lo voy a grabar y vamos a ver qué sucede. Se fijan, no se ejecutó y miren dónde se ejecutó. Perfecto, se ejecutó donde tenía que ejecutarse. Agarra el get ya y lo mete dentro de una promesa y dentro de esa promesa me dice, hey, el expected es un logout to equal logout. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que les decía, que la primera parte, esto extrajo el texto. El expected extrajo el texto y lo tiene aquí. Entonces, y aquí ya me dice el policía, hey, ¿tenés el logout? Y, vos como label, sí lo tengo, aquí está, mire. Entonces, estamos bien, pasó. Entonces es ahí donde se ejecuta bien el SPED y es donde nosotros hemos hecho algo de buena manera. Si ustedes tienen dudas o algo, no olviden de dejar su comentario. Pero aquí vamos a terminar lo que es este tipo de flujo, por así decirlo. Entonces, una vez sabiendo todo eso, entonces ya puedo terminar mi flujo. Mi flujo en este caso es darle logout, ¿verdad? Darle clic aquí. Lo podemos hacer de la manera de ocupar el mismo selector, pero aquí es donde yo le voy a proveer más información. Ya voy aprovechando que tengo eso, tengo un texto plano. En Cypress, bueno, ahí se los dejo de tarea, no acepta expat. Y los expat son un tipo de selectores que nosotros podemos formar en automatización para extraer textos planos de nuestro DOM, pero Cypress no lo acepta, posiblemente porque no le gusta, si no lo hicieron los desarrolladores, etcétera, etcétera. En este caso, una manera de poder extraer el texto de un elemento es el siguiente. Vamos a generarlo con scikit. Luego de esto, aquí vamos a dar clic al elemento, pongámosle logout, ¿ya? Para que nosotros nos llevemos esa información. Vamos a generar el selector. El selector va a venir dado cuando quiera extraer un texto de un elemento, va a venir dado por un tag name, ¿ya? Que ya veo que es el A, y luego le voy a poner dos puntos. Le vamos a poner contains, ¿ya? Y dentro de contains, que es como contiene, pero que va a contener, aquí sí le voy a poner comillas dobles. Y luego voy a ir a copiar lo que yo tengo acá, lo copio, control C, y luego control V. Ese logout. Esa es una de las maneras que yo puedo utilizar para extraer el texto plano de un elemento y así poderlo evaluar. Y se va a evaluar de la misma manera como lo hice acá, como lo hice en otros lados, etcétera, etcétera. Eso sí, he visto que tiene un poco de cosillas ahí diferentes a la hora de ocupar ciertos registros o ciertas aserciones, pero esta es una de las maneras cuando nosotros posiblemente no tenemos atributos que poder sacar o posiblemente no tenemos más elementos. Entonces, en este caso, ¿qué quiero dar? Solo la acción de clic, ¿ya? Porque yo me quiero salir de eso. Entonces, lo damos grabar y lo vemos correr. Y se fijan, ya le dio clic, ya miren, pues le dio clic y luego la página de test login otra vez es cargada. Y esto es una de las maneras que yo puedo hacer esto. Recapitulando, lo que vimos es el viewport. El viewport nosotros podemos encontrar toda la información dentro de la documentación de Cypress. Yo ocupé una palabra reservada que ya tiene un ancho y un alto predefinido, pero nosotros podemos ponerlo personalizado. Luego hice una aserción con el should que no más bien viene dado por un selector. En este caso le pongo should, have test, nosotros podemos probar si have attribute, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un listado donde nosotros podemos agarrar y evaluar muchas cosas y lo evaluamos por texto. En este caso quise seguir lo mismo para evaluar con texto. Aquí para evaluar en Cypress un spec, nosotros tenemos que hacer a pura fuerza una promesa, que la promesa viene dado por el selector, luego pongo la palabra reservada .den o den en este caso, el punto viene por la anidación de lo que yo voy a evaluar y luego creo mi manager o creo mi persona que va a manejar
todo lo que contiene antes del punto den, por así decirlo. Y luego de esto yo lo puedo ocupar a placer dentro del spec de estructura. Dentro de esto yo solo extraje por medio de una función de JavaScript el texto y luego le puse to equal logout. Es como una comparación, todo me dio perfecto y luego yo pude extraer o hice un selector por medio de un texto plano que lo podemos hacer así para poder extraer el texto y así darle clic. Yo lo pude haber hecho esto de la manera usual o de otras maneras si tenía clase o etcétera, etcétera, o como lo teníamos acá, pero les quería enseñar otra forma. Si ustedes tienen dudas o tienen algo que quieran compartir, pongan su comentario. Si les gustó este video, dejen su like y bueno, nos vemos en próximo episodio aprendiendo con Seb. Gracias.